Agradecemos al ingeniero Fernando Villarán, lo invitamos a permanecer, invitamos al ingeniero Henry Quirós, disculpamos al ingeniero Rómulo Mucho, tuvo que retirarse, pero contamos con los dos últimos expositores y pasamos a la ronda de preguntas. Felicitar a todos los expositores realmente por su brillante exposición. Ingenieros, ustedes han propuesto una serie de soluciones que me parecen, la verdad, muy buenas. Inclusive el panel anterior también, si ellos se unen, realmente representan lo que todos los ingenieros estamos pensando. En suma, la ingeniería en el país es tal vez una de las disciplinas que congrega al mayor talento del país. Y no vamos a esperar que otras profesiones, sin desmerecer abogados, periodistas, sino los ingenieros, tenemos mucho que decir. Entonces mi propuesta y mi pregunta es ¿qué les parece? Si esas propuestas las canalizamos a través del Consejo Nacional, que yo creo que, sin desmerecer también, los consejos departamentales tienen más peso, el Consejo Nacional, para tratar esos problemas nacionales. Porque sabemos que a veces critican, ¿no?, el Colegio de Ingenieros y no está teniendo mucha relevancia en muchas cosas, pero yo creo que con este tipo de eventos demuestra que sí se puede hacer. Entonces mi pregunta es sencilla, ¿por qué no integrar estas propuestas en un pronunciamiento del Colegio de Ingenieros hacia el gobierno? Porque realmente me parecen muy buenas. Y dos, en vez de ser un congreso quinquenal, o sea, cada 5 años, ¿por qué no hacer un congreso anual y con una mesa permanente? Porque los problemas del Perú son de todos los días y necesitamos a los ingenieros todos los días. No los necesitamos cada 5 años, ¿no? Esas son mis dos preguntas. Espero que por favor me lo puedan responder. Gracias. Bien. La siguiente pregunta por el ingeniero y también después acá adelante. La pregunta para el ingeniero Villarán. Buenas noches. Bueno, lamento que el ingeniero Romucho, creo, no esté, ¿no? Pero creo que el ingeniero Villarán lo puede responder fácilmente porque todo lo que ha planteado en tiempo resumido. El tema de la minería, creo que es el rubro donde se ve pues que la gran cantidad de ingresos que tiene el Estado peruano, pero el ingeniero especialista en minas ha hablado solamente del tema extractivo. Solamente el tema extractivo y el valor agregado que genera los proveedores de diferentes rubros que alimentan, digamos, en menor escala la economía. Pero yo me gusta preguntarlo al ingeniero que no está presente, pero que de repente el ingeniero Villarán lo puede hacer. ¿Qué hacer para simplemente dejar de ser exportadores de materia prima, en este caso la minería? ¿Y qué hacer para tratar de ser generadores, digamos, de la industrialización del país? No solamente tener materia prima, sino procesarla. Entonces, con esa visión me dice Gustavo que esté el otro ponente, pero creo que el ingeniero Villarán lo puede fácilmente contestar. Porque creo que si pasamos del tema extractivo a la producción en serie, digamos, ya no somos exportadores de materia prima e importadores de productos procesados del extranjero, ¿no? Entonces, yo quisiera que el ingeniero Villarán me pudiera contestar esa pregunta, por favor. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer el Estado peruano para revertir esta situación? Bien, gracias. Acá adelante. Y yo creo que la pregunta final del ingeniero también. La pregunta final. Buenas noches. En torno a la propuesta del ingeniero Villarán, no sé si podría incluir también, o nos podría explicar sobre la propuesta del déficit conjugada con la descentralización, la desconcentración, el ordenamiento territorial y tal vez cómo podríamos hacer para rebajar los índices de la pobreza, porque nos damos cuenta que estos días están saliendo noticieros donde se ha incrementado indicadores del empleo informal, como también otros, ¿no? Entonces, en torno a la descentralización, desconcentración y el ordenamiento territorial, ¿cómo aquilata su propuesta? Gracias. Bien, finalmente la última pregunta, también hay una más por ahí, yo creo que también el ingeniero, y ahí cerramos creo que con el ingeniero. Bueno, muy buenas tardes, soy el doctor ingeniero Julio Taipe Vázquez, felicito a los expositores, pero
fundamentalmente al ingeniero Quirós, que me ha mostrado una lámina desconcertante, toda vez que el 50% de la pesca es harina. Y si, como muy bien sabe el ingeniero Quirós, de regalía solo nos pagan $3 por tonelada. O sea, yo creo eso hay que revertirlo, ¿no? Porque son 50% que se va para ganado, y ni siquiera para ganado peruano, se va para China. Entonces, mientras que el Ande, pues, tenemos desnutrición. Yo quisiera un planteamiento al respecto, y muy bien, felicito al colega, ¿no? Que esto trascienda, pues, ¿no? Porque, y como también manifiesta, quisiera que esto sea anual, y no solamente proposiciones, sino supervisión y control, que es lo que nosotros, como ingenieros, lo hacemos, ¿no? Muy amable. Gracias, gracias. Gracias, ingeniero. También la última pregunta del ingeniero, acá, sí. Y ahí cerramos. Buenas noches. De antemano le agradezco que me desencripte una idea que tengo y que escuché dentro del gobierno chino. Me pregunto, ¿cuál es la diferencia o qué nos impide a los ingenieros peruanos de ser como los ingenieros chinos? Sabiendo que el políbulo del gobierno chino todos son ingenieros electrónicos. Y segundo, hace una semana acabamos de escuchar dentro de las políticas del gobierno chino que va a dejar de exportar zapatillas baratas, ropa barata y juguetes, y se va a dedicar a carreteras inteligentes, a trenes bala. Eso me gustaría que me ayudara a desencriptar cuál es la diferencia entre el ingeniero peruano y el ingeniero chino. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora sí a las respuestas. También debo informarles que terminadas las respuestas, vamos a pasar a la ceremonia de inauguración, ya, a los cuales lógicamente todos están invitados. Le entrego el micro. Bien, vamos a empezar por la última pregunta con referencia, digamos, cuando hablamos de cambio de matriz, es la forma de hacer las cosas, ¿correcto? Hemos visto láminas donde se presenta, digamos, cuál es la bondad y la riqueza que tenemos aquí en el país. Comparativamente, nosotros pensamos que siendo los primeros o segundos productores del mundo, estamos contribuyendo, si bien es cierto, a consolidar un PBI. Pero de ahí a la necesidad de alimentación y qué podríamos hacer en función a ello, dada la demanda insatisfecha que existe ahorita en el mundo. La demanda insatisfecha va por el consumo humano directo. Entonces, ¿de qué manera incorporamos los nichos de mercado hacia ello? La lectura del 50%, faltaba la suma del aceite de pescado, que son 15%. 65. Normalmente es 70 a 75% cuando las condiciones de anchoveta se estabilizan. Siempre nosotros, no nos olvidemos, digamos, y me he olvidado yo de comentarlo y gracias por permitirlo, nosotros exportamos 1 millón a 1.200.000, 1.000 millones a 1.200 millones de dólares en consumo humano directo. De ello, 300 millones provienen de la acuicultura. ¿Sí? Si nosotros tenemos una potencialidad de una biomasa de 5 millones promedio que podríamos trabajar, teníamos que generar, digamos, ese tipo de desarrollo para acortar la brecha y poner la presencia de la anchoveta en el consumo humano internacional. ¿Sí? Bien, y con la pregunta que me hizo el ingeniero Mucho, es que estamos esperando, digamos, en cuanto a la producción de harina o la presencia de anchoveta con relación a las bondades que tenemos ahorita. Si más o menos se estima unos 6 millones de toneladas que podría haber. Eso más o menos representa 1,5 millones de toneladas de harina y unas 700.000 toneladas de aceite, que en su conjunto podrían estar en niveles de 2.500 millones de soles. ¿Sí? Y con referencia a la pregunta que me hizo el colega, era con referencia a los congresos quinquenales. Eso lo van a tratar seguramente al término de las conclusiones, porque tienen una reunión los consejos departamentales. ¿Sí? Todo lo que se origine, los pronunciamientos, los acercamientos,
las propuestas que hagamos, ¿sí? Están los relatores, ¿no? Y van a atender todo ese conjunto y ellos van a permitir a tratarlo dentro de su consejo departamental, ¿sí? Y ahí incorporarían también el pedido que está haciendo, ¿por qué no en lugar de 5, 3 o 2 o 1? Porque sí necesitamos esa interacción. No, correcto. Sí, conforme. Están tomando nota los relatores para que ellos lo pongan sobre la mesa y lo traten dentro de los organismos que competen, que es el Consejo Departamental, los de Congreso, ¿no? Sí. ¿Otra pregunta? Sí. Ok, bueno, voy a ser telegráfico porque hay presión, ¿no es cierto?, social para la inauguración. Primero, los economistas nos han ganado la batalla a los ingenieros. O sea, ¿quién tiene el poder en el Perú? Son los economistas, ¿sí o no? Toman las decisiones. Aliados con los abogados, o sea, es una alianza, digamos, y nos han dejado fuera a nosotros. Y yo esto lo discuto yo con mis alumnos todos los días, le digo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, ustedes saben que los primeros economistas fueron filósofos. Smith, Marx, etcétera, Ricardo, eran filósofos, se metieron a la economía. O sea, tenían una visión totalizadora. Mientras que los ingenieros venimos de los científicos, que compartimentalizan la realidad para investigar cada punto. Tanto así que tenemos cuántas ingenierías, civil, química, ¿no es cierto?, industrial, agraria, y cada uno con un pedacito de la realidad. Mientras que los economistas hablan de todo, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que volver a la integración de todas las diferentes visiones parcializadas que hay. Y yo creo que eso, digamos, y comienza por debatir las ideas con los economistas, que son ideas equivocadas. Nos están vendiendo que el Estado es demasiado grande, que el mercado solo puede resolver el asunto, ¿no es cierto? Bueno, hay que debatir eso y decirles, se necesita, por ejemplo, un Estado, se necesita planificación, cosa que se ha dicho acá en las otras intervenciones. Bueno, en relación a la minería, sí, efectivamente, obviamente si tenemos una riqueza minera, no la vamos a desperdiciar. Hay que explotarla, hay que utilizarla y hay que vender minerales, pero ¿para qué? No para quedarnos como país minero. A mí no me gusta esa frase que dice Perú, país minero, no me gusta. En realidad el Perú es un país megadiverso y parte de su diversidad es tener minería en buena hora, pero no nos podemos quedar ahí. Sigamos el ejemplo de Canadá. ¿Acaso alguien dice que Canadá es un país minero? No, es un país industrial, de servicios, ¿no es cierto?, multisectorial, lo mismo Australia. Tenemos que ir hacia eso. La minería va a financiar esas otras actividades, ¿correcto? Después, y les pongo un ejemplo concreto. En el gobierno, en el gobierno anterior había un plan, ¿se acuerdan?, de diversificación productiva, bastante bueno, que el Colegio de Ingenieros participó, ¿o no? Lo llamaron a participar, al sector privado también. Se hicieron una serie de propuestas, lo hizo el ministro Gessi, ¿correcto? Sube este gobierno y lo primero que hace Yufra, el tristemente célebre la nuez, ¿no es cierto?, y lo primero que hace es lo tira a la basura. O sea, ya habíamos superado esa situación en el Perú. Miren lo que es el MEF y otros organismos que hay continuidad en las políticas, acá lo tiró. Un desastre, ¿no es cierto? Porque él viene con esas ideas. Es economista probablemente, no lo sé. De hecho, ingeniero no es cierto?, de ninguna manera. Después, el tema de la descentralización. Efectivamente, ¿quién descentraliza? El Estado se descentraliza. O sea, en China hay un Estado que organiza su desarrollo y distribuye el poder a lo largo de las diversas regiones, especializa cada región en algún producto, ¿no es cierto? Y eso no lo hacemos nosotros. ¿El CEPLAN a dónde está?
durmiendo el dueño de los justos, ¿no es cierto? El sueño, nada, en cero, ¿no? No le dan ninguna bola, porque es mala palabra decir planificación. Planificación igual Estado, igual intervencionismo, igual opresión del sector privado. Bueno, ¿dónde estaría Corea sin su planificación? ¿No es cierto? Alemania, todos esos países tienen un Estado que planifica y lidera. Y finalmente, la última tiene que ver con por qué no tenemos ingenieros en el poder. Yo creo que hay que hacerlo. El caso de China, y eso no lo dijimos nosotros, sino un periodista, Oppenheimer, dijo, la diferencia entre los países de América Latina y los países y China es que en China dirigen los ingenieros. Acá son puro abogados y economistas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a eso. Hay que proponerse eso, pero eso se logra en el debate de las ideas. Si tú demuestras que ellos están equivocados, que tienen ideas equivocadas, ¿no es cierto? Claro, están súper contentos con la minería. ¿Por qué? Porque la minería, ¿qué produce? Exportaciones, divisas, paga impuestos, ¿no es cierto? ¿No? Y por lo tanto sus variables macroeconómicas y crecimiento económico están felices. Su única variable es crecimiento económico, ¿no es cierto? No es empleo. ¿Alguna vez han escuchado a un economista hablar de empleo? No, se han olvidado de eso, ¿no es cierto? No es condiciones de vida mejores para la población, ¿no es cierto? Satisfacción, ciencia y tecnología, fuera de su agenda. Entonces, claro, solamente se fijan en crecimiento económico y las variables macroeconómicas. Nosotros los ingenieros tenemos que enarbolar lo que ya se ha dicho acá varias veces, desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible, el crecimiento es un componente, una condición, pero necesitamos otras 4. Desarrollo social, empleo, ¿no es cierto? En lugar de programas sociales que regalan plata, empleo bien remunerado, ¿no es cierto? Un crecimiento además amigable con la naturaleza, ¿no es cierto? Y finalmente un crecimiento, un sector institucional y político libre de corrupción, ¿no es cierto? Y de ineficiencia. Entonces, son 4 los retos del desarrollo sostenible, no solamente uno. Ellos se han quedado con el primero y ya es tiempo de superar. Ya le decimos muchas gracias por lo que han hecho, han organizado la macroeconomía, se ha crecido el país, pero ahora nos toca a nosotros para hacer desarrollo sostenible. Muchas gracias. Y muchas gracias, ingenieros, ingeniero Henry Quiroz, ingeniero Fernando Villarán de la Puente. Igualmente agradecer la participación hace un rato y ya se ha disculpado al ingeniero Rómulo Mucho, Mamani, quienes han estado los tres, han estado en esta última mesa en este día inaugural del Congreso Quinquenal de Ingeniería. Vamos a agradecer, vamos a despedirlos. Gracias, ingeniero Quiroz, gracias, ingeniero Villarán. Un fuerte aplauso para ambos, por favor. Es cierto que hemos comenzado con ceremonias magistrales en esta oportunidad, pero vamos con la ceremonia inaugural de este Congreso Quinquenal de Ingeniería 2018.